Preside este evento, Programas e Infraestructura para el Bienestar, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Elsa Margarita Mancilla Manjarres. El beneficiario del programa Pensión Adulto Mayor, José Roberto Bañuelos Peraza. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. La beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Ana Luisa Zúñiga Manjarres. La beneficiaria del programa Pensión Adulto Mayor, María Elvia López Espinosa. Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El presidente municipal de San Ignacio, Luis Fernando Loaiza Bañuelos. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Mande. Muy estimada doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, primera mujer presidenta de México. Bienvenida. Bienvenida a Sinaloa y bienvenida a San Ignacio. Pues nos da mucho gusto que haya venido y que esté con nosotros la presidenta. No solo ya estuvo en Mazatlán, pero no se quiso ir sin venir aquí a San Ignacio. Luego recorrerá Culiacán, pero era más importante pasar por San Ignacio. Esa es la razón que nos tiene ahora con ustedes. Aquí están acompañándonos todas y todos los beneficiarios de los programas sociales. Los programas que han nacido dentro de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Estos programas, nacidos en la Cuarta Transformación,
desde la era del presidente López Obrador. Desde entonces tenemos el programa de los adultos mayores. Si recuerdan, el programa, yo digo, el programa de los viejos porque yo también los tengo. Resulta que yo también soy beneficiario del programa de adultos mayores o de los viejos. ¿Por qué? Porque es un programa universal. Es un programa que basta cumplir 65 años. A ver, secretaria Ariadna, ¿estoy bien? 65 años. Y de ahí para adelante, todas y todos los mexicanos que los tengan, que cumplan con ese requisito, tienen derecho al programa. Y esa es la partida, el punto de partida de un gobierno, un estado del bienestar. Con eso empezamos. Incluso ese es un programa que ahora es un derecho. Ya es derecho, ¿por qué? Porque está en la Constitución. Difícilmente se quita. Ese es un programa que será y se ha creado para la eternidad gracias a los programas, a los gobiernos de la Cuarta Transformación. La presidenta Sheinbaum apoyó, por supuesto, desde un principio, porque era ella la gobernadora de la Ciudad de México en aquel entonces. Y luego vinieron otros programas, como el que hace un rato vimos en Mazatlán, el programa que también es universal. ¿Qué quiere decir universal? Que para todos, para todos los que reúnen un requisito. El programa de becas Benito Juárez, que es a la prepas oficiales. Basta con que el joven, la joven esté inscrita en una preparatoria pública y tiene derecho a ese programa. Ese programa también ya entró a la Constitución. Luego vinieron otros programas de personas con discapacidad. Ese programa ya le ha tocado a la presidenta Claudia completarlo. Ya lo tenemos ahora también de manera universal. Todas las personas con discapacidad permanente que son examinados y dictaminados como tal tienen el beneficio del programa. La presidenta también ha creado otros programas nuevos. El programa de la beca de Rita Cetina, que es para todas y todas las estudiantes y los estudiantes de secundaria, pero les ayuda mucho a los papás que tienen a uno, a dos, o los que tengan en la secundaria. Rita Cetina. En Sinaloa tenemos 135,000 estudiantes de secundaria que reciben este beneficio y lo reciben a partir del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El programa Mujeres Bienestar, porque la presidenta, siendo mujer, dijo, voy a hacer por las mujeres. Y es cierto que ya las mujeres tienen un programa a partir de los 65 años, junto 65 con los hombres y mujeres ya lo tenían, el de adultos. Ahora, dijo la presidenta, las mujeres empezarán con un programa de beneficio a partir de los 60. Y bueno, ha ampliado los beneficios. ¿A dónde llegan? A todos los pueblos, todos los ranchos. Una serie de casas que están en el monte, que están en los ranchos, que están en todas partes que haya ciudadanas y ciudadanos mexicanos tienen beneficios de estos programas.
Y luego se creó también por la presidenta Salud Casa por Casa, que es ir a las casas de los adultos mayores. En general, ya dije muchas cosas, no tengo más que decir, porque aquí están los que saben más que yo, que es Ariadna Montiel, que es la secretaria de Bienestar, que es Carlos Torres, que es el encargado de programas, y por supuesto la secretaria de las mujeres, que es Citlali. Ellas tienen más conocimiento del tema, ya no digamos la presidenta. Pero yo vine aquí a darle la bienvenida a la presidenta y les pregunto, ¿quiénes de los que están aquí son de San Ignacio? Griten. ¿Quiénes de los que están aquí son de Mazatlán? ¿Hay de Mazatlán? Sí hay de Mazatlán. ¿Quiénes de los de aquí son de Dimas? Bueno, también es San Ignacio Dimas, pero hablamos de los que nacieron en la cabecera municipal, que está preciosa, por cierto, esta cabecera municipal. Está bonita. ¿Acaso hay aquí gente de Piastla? A ver, ¿quiénes son los de Piastla? ¿Qué hay de Piastla? Y vinieron seguramente de otros. Hay maestras, hay maestros, ahí los vi con la cachucha decente. Bienvenidos, muchas gracias. Pues todos ustedes y un servidor de ustedes le damos una calurosa bienvenida a nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenida a Sinaloa, está en su tierra. Muchas gracias. Escuchemos las palabras de la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Saludo a nuestro querido gobernador, a todos los compañeros, compañeras del gabinete, a beneficiarias, beneficiarios y sobre todo a ustedes y a nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y me honra hoy poder acompañarle aquí en San Ignacio, en Sinaloa, porque cada que la presidenta recorre el país cada fin de semana, se encuentra con la realidad por la que gobernamos, porque imagínense ustedes, de lunes a jueves la presidenta está atendiendo temas del gobierno, está tomando decisiones, está revisando lo que nos encarga todo el gabinete, y los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, cada semana se encuentra, así como hoy está aquí en San Ignacio, en municipios de todo el país, para tener esta comunicación con el pueblo de México y ratificar lo que tiene sentido cuando gobernamos con el corazón y cuando gobernamos para transformar nuestro país. Y estar aquí acompañando en este lugar, que es ratificar que los programas sociales se convirtieron en derechos y llegan a todas las personas. Llegan a las personas con discapacidad, llegan a los jóvenes, a las jóvenes, para que no dejen de estudiar, llegan a los adultos mayores, llegan a las adultas mayores, además ahora desde los 60 años, con la claridad de que tenemos la primera mujer presidenta de nuestro país y como ella dijo, su llegada significaría la llegada de todas y hoy esta pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años reconoce la labor de muchas de ustedes que quizás a veces no se reconoce, todos esos años que han dedicado a su familia, a su comunidad, a su negocio, a sacar adelante a sus hijas, a sus hijos, y hoy esta pensión Mujeres Bienestar es un reconocimiento a lo que las mujeres significan en nuestra familia y en nuestra vida cotidiana y en general en nuestro país. Y es parte de lo que significa la Cuarta Transformación. Durante mucho tiempo el dinero público, el dinero del pueblo,
se iba a los bolsillos de los políticos corruptos. Y hoy la mayor parte del presupuesto público se regresa a la gente y sobre todo a la gente que más se necesita. Y creo que vale la pena detenernos cuando hablamos de los programas sociales en esa reflexión, que hay dos formas de gobernar y que afortunadamente estamos viviendo tiempos de transformación donde el dinero público se regresa a la gente para que tenga bienestar y para que mejore su vida. Y termino yo en esta participación diciendo que además no solo es transformar los caminos, recuperar escuelas, hospitales, generar programas sociales, sino también transformar la conciencia social y ser una sociedad mejor, una sociedad que conviva mucho más armónica, mucho más en paz. Y hoy que tenemos a una primera mujer presidenta, también les contamos que tenemos una primera Secretaría de las Mujeres y que hoy el gobierno también tiene un acento en emparejar ese piso desigual a que muchas veces las mujeres nos enfrentamos, porque se trata de construir una sociedad más justa, más igualitaria y donde todas las personas valgamos lo mismo. Las mujeres no queremos ser más que los hombres, pero tampoco estamos dispuestas nunca más a ser menos que los hombres. Y por eso la recuperación de las mujeres en la historia, por eso estos programas destinados a las mujeres, por eso estamos difundiendo la cartilla de los derechos de las mujeres en todo el país, también aquí en compañía y colaboración de nuestra compañera Ariadna Montiel. Y por eso aquí en el estado hay 16 centros libres, que son espacios para las mujeres, para que puedan acercarse a orientación jurídica, psicológica. Y bueno, solo cerrar diciéndoles eso. Estamos construyendo un país diferente y la sociedad también acompaña la transformación y tiene que abrazar estos valores de igualdad, de convivir como iguales, de respetarnos entre hombres y mujeres, y ese también es parte del legado que encabeza nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Que viva San Ignacio y que vivan todas las mujeres y la igualdad. Escuchemos el mensaje del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. Con su permiso, señora presidenta, buenas tardes a todas y a todos, gobernador, compañeras, compañeros. A continuación, voy a informar sobre obras de infraestructura en el estado y en especial sobre la carretera de San Ignacio a Tayoltita. Adelante. Algo que caracteriza a los gobiernos son las obras. Es el reflejo de las convicciones que tienen. Y una de las obras más significativas en su momento fue San Ignacio Tayoltita. Ahora les platicaré la descripción. Voy a hablar también sobre un puente en Mazatlán, la obra de conservación de carreteras y la infraestructura educativa. Adelante. La carretera San Ignacio Tayoltita inicia en 2006 y de 2006 a 2018 solamente se intervienen 15 kilómetros en 2 sexenios. Tiene 100 kilómetros aproximadamente y es con el presidente López Obrador con quien avanza más la carretera, pero se quedan unas cuantas obras pendientes que es donde ya la presidenta le toca concluir. Es una carretera, como mencionaba, de 96 kilómetros, 84 en el estado de Sinaloa, 2 carriles, tiene un tiempo, ahorran tiempo en 10 horas en realidad, según me refieren, inclusive había que cruzar un río con balsas en su momento, entonces es un cambio significativo de 10 horas a hora y media que tarda ahora el trayecto. Tiene 14 puentes, 3 viaductos y un túnel. Empezó en marzo de 2019 y se puso en operación en octubre de 2025 y hasta ahora estamos viniendo a informar que ya está en operación. La siguiente. Aquí las características,
los 14 puentes que tienen una longitud de 880 metros, 3 viaductos. Aquí fue lo que le tocó a la presidenta en específico concluir, que fueron los puentes del SAUS, uno de ellos desde cimentación, y un túnel de 515 metros que amplió su sección. La siguiente. Aquí vemos imágenes de 2023 y de 2025. Cómo estaba, era una brecha la mayor parte del trazo, y actualmente cómo está. Esto significó pues cortes, es decir, excavaciones de casi 7.800.000 metros cúbicos, 1.650.000 toneladas de acero, 348 obras de drenaje, es decir, una obra muy compleja por la topografía que tiene, pero que finalmente pues ya está en operación desde octubre de 2025. Aquí el túnel que se amplió su sección, vean la sección que tenía inicialmente y lo que ahora es ese túnel, prácticamente se duplicó la sección, y lo que eran cruces muy peligrosos en una brecha, pues ahora ya es una carretera con una sección de 2 carriles. La siguiente. Además de esto, hace unos momentos también informamos en la mañanera sobre este puente en la carretera 15 y la avenida Pérez Escobosa, un paso de casi 800 metros de longitud, 4 carriles, 2 por cada sentido, y aquí se inició el 18 de agosto de 2025. Y ahora en febrero, en la semana pasada, en febrero 16, se abrió ya la circulación. Se hizo en 6 meses. Nuevamente, esto es lo que caracteriza a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Las obras se cumplen, las obras se hacen con responsabilidad, con capacidad técnica, pero sobre todo con autoridad moral. La siguiente. Aquí el puente, cómo fue avanzando. Las características, pues tiene 43 columnas, 88 traves, el claro más largo es de 60 metros, al día de hoy estamos trabajando en las laterales porque vamos a mejorar el drenaje. Era una zona que tenía pendientes y que generaba encharcamientos. Ahora vamos a modificar los niveles y construir un nuevo drenaje que pasa de 90 centímetros a 1,5 metros de sección. La siguiente. Y finalmente, ahora conservación, se van a invertir 1.270 millones este año en las carreteras. Se va a dar conservación de carreteras, se va a repavimentar, ahora con un esquema donde tenemos trenes de repavimentación que son parte del gobierno, y con ellos podemos avanzar más de manera eficiente y ahorrar recursos. Y también ya se tiene rehabilitado un tren para los caminos alimentadores en el caso de Sinaloa. Serán los tramos Tepic-Mazatlán, Los Mochis, Ciudad Obregón, Culiacán, Guasave. La siguiente. Y entre las acciones que ahora también en coordinación con la Secretaría de Educación Pública estamos haciendo es el plantel Culiacán de Bachillerato Tecnológico, que estará iniciando en abril. Y concluyo con las cifras. Todas estas obras pues representan una inversión del orden de 3.600 millones, generan más de 10,000 empleos, y pues estaremos dando seguimiento y supervisando con la presidenta, con el gobernador en los próximos meses todo esto. Gracias. Escuchemos el mensaje de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Muy buenas tardes, con el permiso de la Presidenta de México y del gobernador Rubén Rocha Moya. Los saludo con mucho cariño. ¿Cómo están? Les agradecemos que se encuentren esta tarde con nosotros. Venimos a decirles que no están solos, que seguimos trabajando de la mano con ustedes. Los programas de bienestar son el resultado de recoger en territorio los sentimientos del pueblo, las necesidades del pueblo. Se han convertido en la base fundamental de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Hoy los adultos mayores pueden tener una vejez digna. Las personas con discapacidad hoy son parte, incluyéndolos en la sociedad. También los estudiantes tienen un apoyo desde niños hasta jóvenes.
porque los queremos en la escuela. Ahí es donde deben de estar y se está trabajando para ello. Las mujeres también tienen acceso a programas de bienestar. Nuestra presidenta, que es la primer mujer presidenta de la historia de nuestro país, se comprometió a que los programas de bienestar iban a continuar y se iban a fortalecer. Por eso ella implementó 3 nuevos programas adicionales a los que ya veníamos entregando en el gobierno del presidente López Obrador. La pensión Mujeres Bienestar, que reconoce el trabajo de todas las mujeres que se levantan antes que todos y que se acuestan después que todos. Ese reconocimiento ya tenía la necesidad de estar presente en la sociedad hacia las mujeres. Nuestra presidenta es una mujer de compromiso y se comprometió que llegaríamos todas, y hoy esta pensión reconoce ese esfuerzo y materializa el compromiso de nuestra presidenta. Y porque los adultos mayores y las personas con discapacidad requieren aún más apoyo, se estableció el programa de salud casa por casa. Se está visitando a todos los adultos mayores para conocer su estado de salud. Ya hicimos todas las visitas y felicito mucho al equipo de bienestar aquí en Sinaloa porque van en los primeros lugares de este programa. Y como hemos venido avanzando muy bien, ya empezamos la segunda consulta. Ya 50,000 adultos mayores y personas con discapacidad han recibido la siguiente consulta. Les estamos haciendo sus pruebas de colesterol, de glucosa, de triglicéridos. Les estamos tomando sus signos vitales porque la salud es un derecho y nunca hay que olvidar que en el pasado vivimos un régimen de corrupción y privilegios. ¿Cuántas veces escuchamos decir a la población, a nuestro pueblo, que necesitaba apoyo y no llegaba? Pero ahora, a través de los programas de bienestar, estamos cumpliendo el sueño de que por el bien de todos, primero los pobres. Y yo siempre afirmo que nuestra presidenta es la mejor presidenta del mundo, porque en este año ha destinado 1 billón de pesos para los programas de bienestar. Este recurso siempre había estado en el gobierno, pero no se miraba al pueblo ni sus necesidades. Y hoy sí llega al pueblo a través de los programas y de obras como las que presentó nuestro compañero Jesús Estevas, secretario de Infraestructura, porque todo el trabajo del gobierno de nuestra presidenta está enfocado a vivir mejor. Por eso bienestar se ha convertido en la frase que nos representa como gobierno, como proyecto de nación. Y decirles que vamos a seguir trabajando con mucha alegría. Los niños y las niñas y los jóvenes van a seguir recibiendo sus becas para estudiar. La presidenta implementó la beca Rita Cetina para que todos los niños y niñas de educación secundaria tengan acceso a esta beca. Y este año se está trabajando para que los niños de primaria reciban un apoyo anual para útiles y uniformes. Hemos logrado combatir la pobreza. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos abandonaron la pobreza gracias al esfuerzo de un gobierno que camina con su gente, con su pueblo y que escucha. Por eso nos da mucho gusto estar aquí en San Ignacio, en este municipio tan hermoso, que por primera vez esté aquí nuestra presidenta, porque ustedes son un orgullo del país. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado y vamos a seguir trabajando para impulsar nuestro ideal, que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. A continuación,
la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos realizará la entrega de tarjetas de los programas Bienestar. Reciben la beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Ana Luisa Zúñiga Manjarrés. El beneficiario del programa Pensión Adulto Mayor, José Roberto Bañuelos Peraza. La beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Elsa Margarita Mancilla Manjarrés. La beneficiaria del programa Pensión Adulto Mayor, Marielvia López Espinosa. Procedemos con las palabras a cargo de la beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Ana Luisa Zúñiga Manjarrés. Buenas tardes a todos. Con el permiso de ustedes, hago uso de la voz muy emocionada para brindar a usted la más cordial de las bienvenidas a esta su casa, San Ignacio, Sinaloa. Estimada doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, para darle las gracias a nombre propio y de las beneficiarias del programa Mujeres Bienestar, el cual representa una gran ayuda y esperanza para la economía de las familias. Por eso y mucho más, se le reconoce su visión humanista y de apoyo a quien más lo necesita, y eso se agradece infinitamente y la convierte en mujer de hechos para el orgullo de todos y en especial de las mujeres. Muchas gracias, querida presidenta. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en San Ignacio. Venimos de Mazatlán, como ya platicó el gobernador. Ahora en esta gira me acompaña mi esposo que anda por ahí. ¿Sí saben de dónde es él? De aquí de Sinaloa, es de Mazatlán, Sinaloa. Por eso digo que yo llevo a Sinaloa en el corazón. Muchas gracias por esta hermosa recepción. Venimos a la entrega de apoyos, de pensiones, de adulto mayor y pensión Mujeres Bienestar. Hace un ratito en Mazatlán estuvimos en una preparatoria entregando la beca Benito Juárez, porque todas y todos los jóvenes de preparatoria también reciben una beca si estudian en preparatoria pública. Este año, 2026, los programas de bienestar tienen un presupuesto
de 1 billón de pesos. 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos. Cuando termine el 2026, ¿saben cuántos adultas y adultos mayores van a recibir la pensión en México? 14 millones de adultas y adultos mayores van a recibir 6,400 pesos bimestrales. Y cada año va subiendo para que no se coma la inflación la pensión de adultas y adultos mayores. Igual las becas de preparatoria y, como ya dijeron aquí, todos los programas de bienestar. Yo pregunto, ¿qué hacían antes con ese dinero? Porque no se nos puede olvidar. Fíjense, en el país fueron 6 sexenios, 36 años del llamado modelo neoliberal. ¿Qué presidentes fueron? De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña. 36 años. Vendieron las empresas del Estado, de la nación. Quisieron privatizar Pemex, casi lo logran. CFE, casi lo logran. Pero privatizaron minas, privatizaron bancos, privatizaron teléfonos, privatizaron todo. Quitándole el patrimonio de los mexicanos y entregándolo a unos cuantos. La deuda del Fobaproa de Zedillo, una deuda que era de privados, de banqueros, de empresas grandes, y la hicieron pública. Todavía seguimos pagando el Fobaproa, hemos pagado 1 billón, igual que los programas de bienestar, de deuda de privados que hicieron pública. Dijeron que lo privado era mejor que lo público y dejaron de hacer escuelas, dejaron de hacer hospitales. Fíjense, durante el periodo de inicio del IMSS a 1982 se construyeron en el país, de 1942 más o menos a 1982, cerca de 37,000 camas de hospital. Después, en 36 años, solo 4,000 camas. Y luego dicen, ¿por qué están saturados los hospitales? 36 años sin construcción de hospitales. Eso sí, además los construyeron con los privados. ¿Dónde quedaron los recursos públicos? Pura corrupción y sin pensar en el pueblo. ¿Para quiénes gobernaron? Pues para unos cuantos, para los de mero arriba. Pero en 2018 el pueblo dijo, basta. Y llegó a gobernar el presidente Andrés Manuel López Obrador a nuestro país. Y dijimos, llegó la cuarta transformación de la vida pública. ¿Por qué le llamamos la cuarta transformación? Pues porque México tuvo antes de esta 3 transformaciones. La primera, la independencia de México. 1810, después de 300 años de haber sido colonia de España. 300 años, desde que invadieron los españoles y se quedaron en la Nueva España. Y el pueblo de México se organizó con sus dirigentes, y el cura Hidalgo, Aldama, Allende, un 16 de septiembre de 1810, gritaron: es tiempo
de la independencia, es tiempo del pueblo. Es tiempo de que México sea un país soberano. Fueron 11 años de guerra, hasta 1821, que se consumó la independencia. Esa es la primera transformación. Fíjense los héroes que tenemos los mexicanos. Hidalgo, que luchó por la independencia y unos días después abolió la esclavitud. O sea, independencia y justicia y libertad. Las tres grandes consignas que han guiado al pueblo de México. Después, cuando llegó Morelos, que le siguió a Hidalgo, hizo un texto hermoso que se llama Los Sentimientos de la Nación, que es la base de nuestras constituciones desde 1824. Esa fue la primera transformación de México. Después, ya saben, invadió Estados Unidos, se llevó la mitad del territorio, nos gobernaron unos cuantos traidores, entre ellos Santana, y después vino la Reforma. El pueblo de México y los liberales dijeron, hay que separar la iglesia del Estado. Está bien que exista la iglesia, la religión, pero el Estado debe ser civil. Y vino la Reforma, y hubo una guerra. Los conservadores pelearon contra Benito Juárez, el gran dirigente de la Reforma. Ganaron los liberales esa guerra y luego llegaron los franceses e invadieron México. Y el pueblo de México dijo, queremos independencia, libertad, justicia. Y ganamos la segunda independencia con Juárez. Pero hubo guerra, esa es la segunda transformación de México. Después vino el porfiriato, años de dictadura, de no querer al pueblo. Y después vino la tercera transformación, la Revolución Mexicana, que luchó por soberanía, por justicia, por libertad y por democracia. Así es. Tercera transformación. General Lázaro Cárdenas culminó con el reparto agrario, la Revolución Mexicana. Y luego ya dijimos, en el 82 vino el neoliberalismo, quitarle todo al pueblo, hasta que en 2018, de manera pacífica, llegó la cuarta transformación. ¿Por qué le llamamos transformación? Pues porque antes se gobernaba para unos cuantos. Casi era lo mismo el poder económico que el poder político. Y desde el 2018 y ahora desde el 2024, somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Por eso le llamamos la cuarta transformación. Y tenemos principios y causas. No llegamos al gobierno puestos por unos cuantos, llegamos puestos por el pueblo. ¿Qué principios, qué causas? La primera, en muy pocas palabras se dice lo que estamos haciendo. Por el bien de todos, primero los pobres. Gracias a eso, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza en tan solo 6 años. Gracias a eso, programas de bienestar. Gracias a eso, aumentó el salario mínimo. Fíjense, en 2018 el salario mínimo era 2,800 pesos. ¿Saben ahora el salario mínimo en cuánto está? 9,500 pesos. Esa es la diferencia. Se distribuye la riqueza. El segundo principio. No puede haber gobierno rico
con pueblo pobre. No debe haber corrupción en los gobiernos de la transformación. El recurso del pueblo es sagrado y se le regresa al pueblo, en programas de bienestar, en obras públicas. Esos son los principios con los que gobierna Rubén Rocha aquí en Sinaloa, con los que gobierna nuestro presidente municipal, Luis Fernando, que lo felicito, porque no cualquiera les aplaude así a los presidentes municipales. De aquí le aplaudieron mucho. ¿Está haciendo buen trabajo? Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Ahora hasta la corte le elige el pueblo. Antes la decidían unos cuantos, los presidentes, ahora no. Ahora los ministros de la corte los decide el pueblo de México. Y ahora presentamos una reforma electoral. ¿Qué dijimos? Que ya no haya listas de partidos plurinominales, que todos los diputados y diputadas las elija el pueblo. Se enojan, dicen que eso es autoritarismo. ¿Cómo va a ser autoritarismo? Que todos los elija el pueblo. Porque con el pueblo todo y sin el pueblo, esos son los principios con los que gobernamos. Por eso vamos a seguir aumentando el salario mínimo, vamos a seguir apoyando con todos los programas de bienestar. Me comprometí a que íbamos a continuar los programas de bienestar y continúan y aumentamos los programas de bienestar. Ya dijeron, son 3 nuevos. El apoyo a mujeres, pensión mujeres bienestar. Y aquí veo la cara de algunos varones que dicen, ¿y por qué ahora a nosotros no nos toca? Porque este es solo para mujeres, Fíjense, no me van a dejar mentir. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes de la casa? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Que viejito, ya te enfermaste, hay que cuidarte. Sí sé de lo que les hablo, Luego, sí, y cuando los hijos están enfermos, las mujeres. Y cuando los papás se enferman, llegamos a los 60 años. Sé de lo que les hablo porque tengo 63, cumplo 64 este año. Yo tengo 2 hijos, uno mayor y otra menor, ya tienen sus familias los dos. Y no crean, igual me pasa a mí, aunque sea presidenta. Ahora, ¿quién nos dejan a cuidar? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Ya llegamos las mujeres a la presidencia y es tiempo de apoyar a las mujeres. Por eso, a los 60, pensión mujeres bienestar, para mujeres. Y cuando se cumple 65, ya pase automático a pensión de adulto mayor. Ahora pues 2 mujeres, aquí a ver quién más está recibiendo pensión mujeres bienestar. ¿Y la pensión adulto mayor? No sé si se acuerdan que en la campaña un expresidente dijo que quien recibía apoyos era un flojo, ¿sí se acuerdan? Pues claro, como nunca ha trabajado él.
Pero para nosotros la pensión a adultos mayores es un asunto de justicia. Es decirles a ustedes, los queremos, los reconocemos, son quienes han sostenido a sus familias, a sus pueblos y a la patria. Por eso la pensión adulto mayor es lo mejor de los programas de bienestar. Bueno, decía que reconocemos a las mujeres. Hay otras acciones que estamos haciendo para reconocer a las mujeres. Estos centros libres de los que hablaba Citlali para apoyar a las mujeres en todos los municipios del país. Y fíjense, también estamos reconociendo a las mujeres en la historia. El año pasado lo dedicamos a las mujeres indígenas. Este año lo estamos dedicando a Margarita Maza. ¿Quién fue Margarita Maza? La esposa de Benito Juárez. No sé si saben que ella, además de haber sido la madre de los hijos de Benito Juárez, ser su esposa, ella sufrió mucho. Ellos perdieron hijos porque vivieron muchos años en penuria. Tuvieron que correr a Estados Unidos porque Santana expulsó a Juárez. Allá se reunió con otros liberales. Y Margarita Maza vivió allá, en Estados Unidos, mucho tiempo, cuidando sola a sus hijos, sin recursos. Pero estando allá, le ayudó a Juárez. Fue como una embajadora. Ahora le vamos a dar un reconocimiento a Margarita Maza como embajadora histórica de México, porque ayudó a que Estados Unidos reconociera a la República y no reconociera a los franceses cuando invadieron México. Ese es un trabajo de Margarita Maza. Bueno, así como ella, estamos reconociendo a muchas mujeres en la historia. Antes, cuando nosotros estudiamos, parecía que nada más había habido héroes, hombres. Bueno, ahora ya enseñamos a las mujeres, a Josefa Ortiz, a Leona Vicario, a Gertrudis Bocanegra, heroínas de la independencia, a Margarita Maza, las heroínas de la revolución. Ahora en el calendario cívico hay 18 heroínas y se levanta la bandera hasta arriba en reconocimiento a las heroínas de la patria en 18 días de los 365. Es un reconocimiento a que las mujeres somos iguales. Cada una tenemos nuestra tarea, nuestra labor, pero como bien dijo Citla, no somos menos, somos iguales. Cierro con esto de las mujeres. Fíjense que cuando entré al gobierno, un cómico le preguntaron, oiga, ¿y usted qué opina de que haya una mujer presidenta? Y dijo, ay, ya llegó una ama de casa al Palacio Nacional. Y me enojé mucho, pues porque nadie debe burlarse de una ama de casa. Primero porque es bastante trabajo, la verdad, dedicarse al hogar. Y entonces le contesté, ¿sabe qué? A mucha honra soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Bueno, el segundo programa de bienestar es apoyo a los niños, niñas, estudiantes de secundaria que ya tienen su beca. Este año vamos a dar una beca a los estudiantes de primaria de útiles y uniformes escolares, todo lo que haga falta para que los niños, los jóvenes estén en la escuela. Estamos construyendo más preparatorias. A ver, ¿aquí en San Ignacio hace falta otra preparatoria? ¿No? ¿También? Bueno, vamos a construir otras preparatorias en otros municipios. Universidad. ¿Universidad, sí? ¿Traemos a la Benito Juárez o a la Rosario Castellanos, les parece? Hasta acá está San Ignacio, ¿sí? Un plantel.
Y también salud casa por casa, que son enfermeras, enfermeros. ¿Ya los fueron a visitar a su casa? No, todavía no. Tienen que ir a todos los adultos mayores a visitarlos a su casa. Ya empezó la segunda visita y todos tienen medicamentos gratuitos, eso ya lo sabes. ¿Está mejor la clínica del IMSS Bienestar aquí, en San Ignacio? ¿Está mejor ahora que antes? ¿Sí? ¿Está mejor? Estamos trayendo medicamentos con un programa que se llama Rutas de la Salud, para que no falten los medicamentos gratuitos. No, tiene que haber medicamento aquí. Vayan ahí a la clínica porque ahí hay medicamentos y son gratuitos para todas y para todos. Ahora nos vamos a parar en la clínica para ver cómo está. ¿Les parece? Antes de ir a Culiacán pasamos por el centro de salud para ver cómo está. Bueno, también vamos a ir al rato a Culiacán porque ahí se va a construir un hospital del IMSS en Culiacán, un hospital grande del Instituto Mexicano del Seguro Social. A ver. El Hospital General de Mazatlán, gobernador. ¿Sí está? Ah, sí. Les queda lejos. O sea, les queda lejos el otro hospital. ¿Y dónde estaba el anterior? Sí, gobernador. Dice que cambiaron de lugar el hospital y ahora les queda lejos. Bueno, ahorita platicamos para que me diga exactamente. Ahorita que terminemos platicamos, ¿le parece? Bueno, ya nos tardamos mucho platicando con ustedes. Me dio mucho gusto estar con ustedes, son los 3 nuevos programas de bienestar y ahora vamos a bajar a tomarnos foto y todo, sí. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Sepan que nosotros llevamos en el corazón los principios del movimiento. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Mazatlán ni al pueblo de México. ¡Que viva San Ignacio! ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.